Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión tenemos un tema muy importante: el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero, lo cual es un tema muy importante para todos nosotros, ya que todos los creyentes en Cristo son simiente de Abraham. Leemos dos escrituras: Hebreos capítulo 7 y Gálatas capítulo 3. Veamos Gálatas capítulo 3, primero, donde nos dice, capítulo 3 y capítulo 4, tenemos esas dos escrituras ahí. Capítulo 3 de Gálatas, versos 6 en adelante, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, por ellas, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después,
no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y pasamos al capítulo 4, verso 1 en adelante, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, que éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahora hemos visto que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Y ahora vamos a Hebreos para ver algo aquí muy importante. Hebreos capítulo 7, verso 1 y adelante dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender el encuentro de Melquisedec con los hijos de Abraham, con la simiente de Abraham en el día postrero, tenemos que comprender quiénes son los hijos de Abraham y quién es Melquisedec, para luego ver las profecías que hablan de ese encuentro que va a tener Melquisedec con los hijos de Abraham y los hijos de Abraham con Melquisedec. Ahora, Melquisedec y Abraham. Abraham, el padre de la fe, vean ustedes, fue llamado. Así también los hijos de Abraham son llamados en el tiempo que les toca vivir aquí en la tierra y entran al pacto divino y quedan bajo
la promesa divina también. Ahora, Abraham, siendo el padre de la fe y siendo el que se encontró con Melquisedec, es un personaje muy importante en la Biblia y tiene hijos, descendientes, que están representados en la arena y también descendientes que están representados en las estrellas del cielo. Y de los hijos de Abraham hay uno que es la simiente de Abraham, el cual es el Cristo, el Mesías. O sea que el Mesías sería un descendiente de Abraham, según la carne. Miren esas palabras: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí le está hablando Dios a Abraham de que el Mesías sería un descendiente de Abraham según la carne. O sea, el velo de carne sería un descendiente de Abraham. Y ahora encontramos que por medio del Mesías, la simiente de Abraham, la bendición de Abraham pasaría a los gentiles y serían benditas en él, en Cristo, la simiente de Abraham, todas las naciones, pues de entre todas las naciones Dios llamaría un pueblo para su nombre, llamaría personas e individuos para recibir el perdón de sus pecados, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y lavando así sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, y así recibiendo la promesa del Espíritu Santo y así recibiendo la bendición de Abraham. Y así, bajo el pacto de la promesa, bajo el nuevo pacto, quedan todos estos hijos de Abraham, bajo un nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí tenemos al Israel celestial. Ahora, siendo que el Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, los creyentes en Jesucristo, los cuales han sido redimidos con la sangre de Cristo, son el Israel celestial, veamos algo muy importante aquí. ¿Dónde apareció? ¿A quién le apareció Melquisedec? A Abraham, el padre de la fe. Y Abraham, el padre de la fe, recibió Melquisedec, pagó los diezmos a él y recibió de Melquisedec pan y vino. Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, vean ustedes, es nada menos que Dios. Dios en su cuerpo teofánico apareciéndole a Abraham, el mismo que le había hablado en otras ocasiones. Y ahora es sacerdote del Dios Altísimo y Rey de Salem, o sea, Rey de Jerusalén, Rey de paz y Rey también de Jerusalén. Él es el Rey de Jerusalén. Y él ha reinado por medio de sus instrumentos que él ha tenido. Ahora, para el reino milenial, Melquisedec estará en la tierra como rey y como sumo sacerdote. Ahora, Abraham se encuentra con Melquisedec
le sale al encuentro a Melquisedec y dándole pan y vino. Eso es tipo y figura de Melquisedec, Cristo, dándole su cuerpo y su carne y su sangre a todos los hijos de Abraham. O sea, a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso Jesucristo, el cual es Melquisedec, hecho carne, vestido de un cuerpo de carne. Vean ustedes, dijo él que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. ¿Y quiénes son los que comerían su carne y beberían su sangre? Los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son el Israel celestial, la simiente celestial de Abraham, o sea, los descendientes de Abraham del cielo. Y ahora veamos para Abraham, Dios apareciéndole allá como Melquisedec es tipo y figura de la primera y segunda venida de Cristo. En su primera venida apareciéndole a la simiente de Abraham terrenal, o sea, la descendencia terrenal de Abraham, el pueblo hebreo. Y siendo Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo, él es el sacerdote del templo que está en el cielo. Y ahora, en el tabernáculo que construyó Moisés, allí estaba Melquisedec, Cristo, el ángel del pacto, él es Melquisedec. Y estaba en el templo, ¿dónde? Estaba en el lugar santísimo sobre el trono de intercesión, allí en el tabernáculo que construyó Moisés y luego en el templo que construyó el rey Salomón. Estaba allí en la columna de fuego, en esa luz, como nos dice él mismo que estaría allí. Por ejemplo, aquí en Levítico capítulo 16 dice, verso 1 en adelante, Jehová dijo, y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Vean, estos dos hijos de Aarón entraron al lugar santísimo y entraron con fuego extraño y murieron. En el lugar santísimo no puede entrar cualquier persona, solamente el sumo sacerdote, y con el fuego correcto y con el incensario de oro y con la sangre de la expiación. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vean, sobre el propiciatorio es que Dios en esa columna de fuego estaba. En el capítulo 25 también del Éxodo, verso 21 al 22, dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios estaría sobre el propiciatorio. Y Dios le había aparecido a Moisés, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en el capítulo 23 y verso 20 al 23 del Éxodo dice,
he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de Dios está ¿dónde? En el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová es el cuerpo teofánico donde está Dios manifestado en toda su plenitud, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y le apareció a Moisés en diferentes ocasiones, manifestado en su cuerpo teofánico le aparecía y se veía en algunas ocasiones como una nube, ya fuera una nube que le daba sombra durante el día o una nube de luz durante la noche, ya fuera que alumbrara poco o mucho. Ahora, vean ustedes, en esa columna de fuego estaba sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca. El propiciatorio es el asiento o silla de misericordia, es el trono de Dios en el tabernáculo que construyó Moisés y templo que construyó Salomón. Y ahora ven ustedes, en todo lo que representa el templo que está en el cielo, ahí estará Melquisedec. Y por cuanto el templo tabernáculo que construyó Moisés representa el templo que está en el cielo, pues ahí tenía que estar Melquisedec, Cristo, Dios. Y ahora lo encontramos en medio del pueblo hebreo también el templo que construyó Salomón. Y lo encontramos en medio del pueblo hebreo porque el pueblo hebreo, como pueblo, representa el templo que está en el cielo. Y vean ustedes, tiene tres partes muy importantes Israel. Tiene el atrio, que es toda la nación hebrea, con todos los territorios del pueblo hebreo. Ese es el atrio. Luego tiene a Jerusalén como el lugar santo, la ciudad santa. Ese es el lugar santo de Israel como templo de Dios. Y luego tiene o tenía el templo allí, que es el lugar santísimo del pueblo hebreo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Vean, Dios estaba en la nación hebrea como pueblo y luego estaba en Jerusalén como la ciudad escogida para Dios colocar allí su nombre. Y luego en esa ciudad estaba en un lugar que era el templo de Dios, donde estaba el nombre de Dios, porque allí estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el que tiene el nombre de Dios. Y en adición a eso, el sumo sacerdote es el hombre en el cual está el nombre de Dios escrito en su frente en una lámina de oro, la cual es colocada sobre la frente del sumo sacerdote, sobre la mitra o turbante que usa el sumo sacerdote. Vean, en el que entraba al lugar santísimo estaba escrito el nombre de Dios, santidad a Jehová, decía, o sea, santidad a YHWH. Y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con el nombre escrito ahí en su frente. Él no podía entrar sin esa laminilla de oro que contenía allí el nombre de Dios. Dice, capítulo 28 del Éxodo, verso 36 al 38, harás además una lámina de oro fino
y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. La mitra pues es el turbante que el sumo sacerdote usaba. Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Para obtener gracia delante de Jehová. Vea, tenía que llevar el nombre ahí, esa lámina de oro que tenía escrito santidad a Jehová, o sea, santidad a YHWH. Y ahora podemos ver que eso viene en una línea de pensamiento desde el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nos dice al que venciere, dice que yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora podemos ver que tiene que ser ese vencedor uno que esté ministrando en la casa de Dios. Esas promesas dadas ahí corresponden a mensajeros. Por lo tanto, habrá un mensajero que obtendrá esa bendición, obtendrá la victoria y obtendrá esa bendición. Y vean ustedes, ese será el único que podrá ministrar de todos los mensajeros de Dios, el único que podrá ministrar en el lugar santísimo. Los otros ángeles y mensajeros habrán ministrado en el lugar santo y en el atrio, pero este que tendrá esa bendición será escogido por Dios para el ministerio del día postrero, el cual podrá ministrar en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, donde nunca antes ninguno de los 7 ángeles y mensajeros había ministrado, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Una, porque no eran los mensajeros para esa parte del templo espiritual de Cristo, y otra, porque no estaba todavía construido el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, Cristo, por medio de ese mensajero, así como construyó el lugar santo en las diferentes edades de las 7 edades, usando los mensajeros de cada edad y ministrando a través de ellos, Cristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, o sea, Melquisedec. Vean, y vean su trayectoria. Melquisedec, el cual en el Nuevo Testamento es Jesucristo, el cual se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos y llevó a cabo la obra de redención, muriendo en la cruz, muriendo allí, Cristo, muriendo físicamente como el sacrificio por el pecado, el sacrificio del macho cabrío. Y Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, del templo que está en el cielo, tenía que tener un sacrificio, efectuar un sacrificio por el pecado y llevar su sangre, la sangre de ese sacrificio, llevarla al lugar santísimo y colocarla sobre el lugar de intercesión en el cielo, sobre el asiento de misericordia allá en el cielo. Y ahora, Melquisedec, el cual es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual es Cristo, al estar en carne humana, tenía el sacrificio por el pecado para efectuarlo. Dios se proveyó cuerpo, o sea, Dios se proveyó un cuerpo de carne, sangre y huesos para el sacrificio por el pecado.
Y ese fue el sacrificio por el pecado que Melquisedec ofreció a Dios. Y por eso tuvo que venir a la tierra Melquisedec vestido de carne humana, vestido de ese sacrificio, de ese cuerpo de carne que sería el sacrificio por el pecado. Y tuvo que morir aquí en la tierra, ofrecer ese sacrificio aquí en la tierra, o sea, efectuar ese sacrificio aquí en la tierra, porque así como el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, el templo de Dios celestial tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio, esta dimensión terrenal. El lugar santo, la sexta dimensión, el paraíso. Y lugar santísimo, la séptima dimensión, donde está Dios, el lugar de morada de Dios. Y ahora es en esta dimensión terrenal que es el atrio, donde Cristo fue sacrificado, como era sacrificado el macho cabrío en el atrio del tabernáculo que construyó Moisés y luego del templo que construyó el rey Salomón. Y luego el sumo sacerdote pasaba con la sangre del macho cabrío del atrio al lugar santo y del lugar santo pasaba al lugar santísimo. Y ahora ven ustedes, luego cuando había ofrecido la sangre de la expiación en el lugar santísimo a Dios, mojando con su dedo y esparciendo 7 veces sobre el propiciatorio, luego salía y mezclaba la sangre del macho cabrío con la del becerro bermejo y hacía expiación también sobre el lugar del incienso. O sea, vamos a ver en el capítulo 16, capítulo 16, nos dice: miren, dice, después de degollar el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevar la sangre detrás del velo adentro, o sea, el lugar santísimo, y era de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. O sea que esa sangre también es esparcida sobre las otras partes del templo. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. O sea que cuando el sumo sacerdote entraba a ministrar el lugar santísimo, no podía haber nadie dentro del templo, no podía haber nadie en el lugar santo, ningún sacerdote, nadie podía estar allí hasta que terminara esa
labor. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. ¿Ve? Sobre los cuernos del altar también. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ahora veamos lo que San Pablo nos dice acerca de esto en el capítulo. Vamos a ver, capítulo 9 de Hebreos, verso 11 en adelante dice, del capítulo 9 de Hebreos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo con su propia sangre, obteniendo eterna redención para todos los hijos e hijas de Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, un nuevo pacto ha sido establecido por Cristo, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, los llamados reciban el Espíritu Santo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo que aún el primer pacto fue instituido, de modo que ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Vean, roció con la sangre el tabernáculo y el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, es rociada con la sangre de Jesucristo. Y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales
fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y ahora el templo espiritual de Cristo con la sangre de Jesucristo. Y vean ustedes cómo Cristo con su sangre entró al lugar santísimo y colocó allá en el cielo su sangre sobre el asiento de misericordia que es el trono de Dios. Y está haciendo intercesión como lo hacía el sumo sacerdote y como lo hizo por primera vez en el templo o tabernáculo el profeta Moisés. Y luego en las demás ocasiones lo llevaba a cabo Aarón. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero? ¿Ven el santuario hecho de mano que era el templo terrenal? Ahí no entró Cristo, sino que entró al celestial. El terrenal, el que construyó Moisés y el que construyó Salomón, representaban el templo de Dios en el cielo. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Presentarse por el Israel celestial ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Aquí podemos ver a Cristo como el sumo sacerdote del templo celestial. Veamos cómo Cristo, siendo el sumo sacerdote del templo celestial, veamos en el capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4, verso 14, vamos a ver ahí lo que nos dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora vean, tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios y ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos un sumo sacerdote en el templo celestial y ahora nosotros hemos sido constituidos por Cristo también sacerdotes. Y así como el sumo sacerdote intercedía por los demás sacerdotes, Cristo intercede por todos nosotros. Y ahora tenemos un sumo sacerdote del cual en Hebreos capítulo 5 dice, verso 1 en adelante, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo,
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora, el Melquisedec del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento, el cual está en el trono del Padre, haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales son el Israel celestial. Y Él está haciendo intercesión así como lo hacía el sumo sacerdote en el templo terrenal. Y ahora Melquisedec, el cual estuvo en la tierra en carne humana 2000 años atrás para llevar a cabo el sacrificio por el pecado, subió al cielo, al lugar santísimo, para colocar allí su sangre e interceder en favor de todos los hijos de Dios, del Israel celestial, de la descendencia de Abraham, los que son de la fe en Cristo. Esos son los descendientes de Abraham según la fe, el Israel celestial. Y ahora Cristo, el ángel del pacto, en Espíritu Santo, no en el cuerpo físico que Él tuvo aquí en la tierra llamado Jesús, sino en espíritu, ha estado en la tierra de edad en edad, ministrando Cristo, Melquisedec, en la tierra, en su templo espiritual, en su iglesia, de edad en edad, en el territorio correspondiente a cada edad. Y Él ha estado reflejando en la tierra lo que Él está haciendo en el cielo, en el templo de Dios en el cielo. ¿Y cómo Él puede reflejar las cosas que hace en el templo celestial? Tiene que reflejar todo en y a través de un templo, o sea, de un templo que represente el templo que está en el cielo. Así como era representado en el tabernáculo de Moisés, el templo que hizo Moisés, y en el templo que hizo Salomón. Pero ya no tenemos un templo que represente el templo que está en el cielo. No tenemos un templo allá en Jerusalén, por lo tanto, no hay un templo literal de 4 paredes que represente el templo que está en el cielo. Pero Cristo está construyendo un templo espiritual que representa el templo que está en el cielo. Y ahí, Melquisedec, el cual estaba en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, sobre el propiciatorio, y era el que ministraba, el que obraba en todo el templo, el que se manifestaba en todo el templo, y el que recibía las oraciones del pueblo, las cuales eran presentadas por el sumo sacerdote cuando él usaba el incensario y echaba el incienso, y el fuego del incensario quemaba el incienso y se levantaba esa nube y llegaba hasta la presencia de Dios. Llegaba hasta la presencia de Dios allí en el templo terrenal. Y allí estaba Melquisedec, el cual recibía las oraciones del pueblo, y la misericordia de Dios se extendía hacia el pueblo hebreo. Ahora miren cómo estaba Melquisedec allí en el templo, en la columna de fuego, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y ahora en su templo espiritual, que es su iglesia, de edad en edad,
Melquisedec, Cristo ha estado y ha estado ministrando. Pero recuerden, ha estado ministrando en esas etapas de la iglesia que corresponden al lugar santo. Para este tiempo final, podemos ver la historia de la iglesia y podemos ver por dónde ha estado Melquisedec. Él ha estado recorriendo toda la tierra. Él ha estado manifestado en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, de edad en edad, en el territorio correspondiente a cada edad. Y se ha vestido de carne en el mensajero de cada edad, y por medio del mensajero de cada edad ha administrado en el lugar santo y ha llevado a cabo la obra correspondiente a cada edad. Y la intercesión que ha estado haciendo en el cielo, Melquisedec la ha reflejado en cada edad. Y han obtenido misericordia los escogidos de cada edad. Han sido llamados y juntados y reconciliados con Dios. Y han obtenido vida eterna. Pero todavía la parte de la redención del cuerpo físico no se ha llevado a cabo, la cual obtenemos en este tiempo final. Esa reconciliación física, que es la transformación de nuestro cuerpo y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Ya esa es la plenitud de la redención. Ya esa es la adopción plena. La primera parte de la adopción es el cuerpo teofánico, recibir el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. La segunda parte es recibir el cuerpo físico y eterno. Y ahí entonces obtendremos las dos porciones. Primero se obtiene la porción del bautismo del Espíritu Santo, en donde se obtiene el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y luego obtendremos la otra porción, la porción del cuerpo físico y eterno. Y así tendremos las dos porciones. Ahora podemos ver que toda la labor para esa reconciliación la lleva a cabo ¿quién? El sumo sacerdote Melquisedec, en el templo que está en el cielo, y lo refleja todo a través de su templo terrenal. Ahí es manifestado todo lo que Cristo está haciendo en el cielo. Y la misericordia que Cristo extiende desde el cielo, ven ustedes, es manifestada en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, y ahí llegan la gente recibiendo a Cristo como su Salvador y obteniendo la misericordia de Dios y siendo así reconciliados con Dios. Son reconciliados con Dios y obtienen el nuevo nacimiento. Y todo eso se mueve en el campo espiritual, en otra dimensión, la sexta dimensión, y luego en la parte física, en el día postrero, con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Pero antes, Melquisedec, que es Cristo, el ángel del pacto, así como estuvo de edad en el territorio correspondiente a cada edad, manifestado por medio del mensajero de cada edad, visitando a la simiente de Abraham, a la descendencia de Abraham celestial, y también estuvo en medio de la descendencia de Abraham terrenal. Encontramos que para este tiempo final, así como hizo en edades pasadas y así como hizo en su primera venida, Melquisedec, en medio del pueblo hebreo del Israel terrenal y del templo terrenal como pueblo hebreo, que es un templo como pueblo, ahora para el día postrero estará en medio del Israel celestial, que es el templo espiritual de Cristo, en donde Melquisedec, así como ministrado de edad en edad en el lugar santo, por medio del mensajero de cada edad, estará ministrando en el lugar santísimo en este tiempo final, por medio de su mensajero final, que es el ángel del Señor Jesucristo, sobre el cual él escribirá el nombre
de su Padre y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Así es como se cumplirá esa promesa y podrá ministrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin tener ahí escrito en esa lámina de oro: santidad a Jehová. Para alcanzar misericordia de Dios tenía que entrar ahí con esa lámina de oro en su frente, escrito ahí: santidad a Jehová. Ahora vean ustedes como en un hilo de pensamiento desde el Antiguo Testamento viene reflejándose todo lo que estará pasando en la iglesia de Jesucristo en este día postrero, así como Cristo, para entrar al lugar santísimo del templo celestial allá, llevaba el nombre también de Dios. ¿Por qué? Porque el ángel del pacto, el ángel de Jehová, tiene el nombre eterno de Dios y estaba ¿dónde? En ese cuerpo de carne llamado Jesús. Y Cristo por eso podía decir: yo he venido en nombre de mi Padre. Y también él podía decir que las obras que él hacía, las hacía en nombre de su Padre. Y puedo decir que el que hacía las obras era el que estaba dentro de él, o sea, Melquisedec. Él era el que estaba llevando a cabo esas obras, el ángel del pacto, Melquisedec. Y así ha sido también de edad en edad en la obra de Cristo, en cada edad y en cada territorio. Y para este tiempo final, para la obra del lugar santísimo, con la cual se completará toda la labor divina, y Cristo reflejará en su iglesia lo que él estará haciendo en el cielo, en el lugar santísimo, y mostrará todo lo que él completará en el cielo para el reclamo, para hacer su reclamo y resucitar a los muertos en Cristo, y a nosotros, los que vivimos, transformarnos y ser reconciliados físicamente también con Dios. O sea, físicamente me refiero al cuerpo físico, tener un cuerpo con vida eterna, un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y jovencito para toda la eternidad. Y para ese llamado y preparación del pueblo para ser transformados y raptados, Melquisedec, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, estará ministrando en su iglesia, su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo, que es la edad de la piedra angular. Estará ministrando por medio del vencedor, de su ángel mensajero, del siervo fiel y prudente, en este tiempo final. Y al estar ministrando, así como los que estuvieron bajo el ministerio de Cristo a través del mensajero de cada edad, estuvieron bajo el ministerio de Melquisedec a través de cada edad. Y tuvo un encuentro Melquisedec, se encontró con los descendientes de Abraham, según la fe en Cristo, de edad en edad. Hubo un encuentro de Melquisedec con la descendencia de Abraham, con la simiente celestial de Abraham. Y para este tiempo final, miren ustedes, miramos la historia, y hubo encuentro de Melquisedec en cada territorio con la descendencia de Abraham celestial. Y para este tiempo final, la descendencia de Abraham celestial tendrá un encuentro con Melquisedec, ministrando a Melquisedec en el templo espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, ministrando a Melquisedec por medio de su ángel mensajero en el lugar santísimo de su templo espiritual. Algunos verán un hombre ministrando la palabra, pero los entendidos entenderán y comprenderán que el que estará obrando será el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo, y él es Melquisedec. Ahora el hombre no es el Señor Jesucristo. El mensajero de Jesucristo es su ángel mensajero, pero a través de su ángel mensajero, Jesucristo, el ángel del pacto, Melquisedec,
estará ministrando en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo, y ahí será el encuentro de Melquisedec con la descendencia de Abraham en el día postrero. Así es como se encuentra Melquisedec con los hijos de Abraham en este tiempo final. Y cuando los hebreos lo vean en medio de la iglesia de Jesucristo, en medio del templo espiritual de Cristo, dirán: ese es al que nosotros estamos esperando. Porque ellos están esperando a Melquisedec, al ángel de Jehová, al ángel del pacto. Y ellos lo verán ministrando en su templo espiritual, pues ellos ya no tienen templo para que él ministre. Por lo tanto, él estará en un templo que es su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, y estará en el lugar santísimo ministrando por medio de su ángel mensajero, al cual adoptará en este tiempo final y por medio del cual obrará en toda su plenitud. Y cuando esté obrando en toda su plenitud a través de su ángel mensajero, cuando lo haya adoptado, ahí la simiente de Abraham terrenal lo verá y también tendrá un encuentro con Melquisedec, como lo tuvo Jacob cuando estaba llegando a la tierra prometida, a la tierra que él heredaría, pues él tenía la bendición de la primogenitura, la cual había comprado a Esaú, y había obtenido la bendición de Isaac su padre, bendiciéndolo como el primogénito. Y ahora el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Melquisedec, se encuentra con Jacob y se agarra bien Jacob del ángel de Jehová, del ángel del pacto, y no lo soltó hasta que no recibió la bendición del ángel de Jehová. Y vean el ángel de Jehová ministrando, bendiciendo. ¿Por qué? Porque él es Melquisedec. Y Melquisedec, el ángel de Jehová, es sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del templo celestial. Por lo tanto, puede bendecir o puede maldecir. Y él es el que trae la palabra. Él ministra directamente desde el templo celestial y trae toda esa revelación a la tierra, a los seres humanos. De acuerdo a cómo él está ministrando arriba, él obra acá abajo en medio de los seres humanos. Así es que ustedes pueden ver que algo está pasando arriba. Porque ustedes han notado el cambio de las edades, de las 7 edades, a la edad de la piedra angular, del lugar santo al lugar santísimo, del ministerio de los 7 ángeles mensajeros al ministerio del ángel del Señor Jesucristo. Y así por el estilo ustedes pueden ver que ha habido un cambio en el templo espiritual de Cristo, un cambio del lugar santo al lugar santísimo. La bendición de comer del maná escondido no corresponde al lugar santo, porque el maná escondido no estaba escondido en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Y el maná escondido es la revelación de la segunda venida de Cristo, revelación que no fue dada a comer a las personas de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ellos solamente tuvieron las profecías que hablan de la segunda venida de Cristo, pero la revelación divina de la segunda venida de Cristo solamente la tendrían los que estarían en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, bajo el ministerio de Melquisedec, bajo el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Y eso es un ministerio de sumo sacerdote. Es un ministerio dispensacional. Ahora podemos ver este misterio de Melquisedec encontrándose con la simiente o descendencia de Abraham. Y ahora, ¿dónde se encuentra en el día postrero?
En su primera venida se encontró con la descendencia de Abraham terrenal en la tierra de Israel, que era el templo como nación. Y donde estaba un templo, allí, aunque no había sido el templo de Salomón, pero allí estaba un templo. Pero ahora en el templo espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, de edad en edad, de la primera edad, se encontró con la descendencia de Abraham celestial en Asia Menor, de entre los cuales hubo muchos hebreos y también gentiles. Luego en la segunda edad, en Francia, en la tercera edad, se encontró con la simiente de Abraham en Hungría y parte en Francia también en esta tercera edad. Luego en la cuarta edad se encontró con la descendencia de Abraham celestial en Irlanda y en Escocia. En la quinta edad o etapa se encontró con la descendencia de Abraham celestial en Alemania. En la sexta edad se encontró con la simiente o descendencia de Abraham celestial en Inglaterra. En la séptima edad se encontró con la descendencia de Abraham celestial en Norteamérica. Y de ahí se extendía, de esos territorios se extendía el mensaje para otras naciones, para llamar y juntar a los escogidos de Dios de cada una de esas edades en ese encuentro de Melquisedec a través del mensajero de cada edad. Y ahora vean ustedes, para cada una de esas etapas hubo un despertamiento, un avivamiento de parte de Dios, y se cumplía lo que cada 7 años en medio del pueblo hebreo se llevaba a cabo. Cada 7 años, el año séptimo era año sabático, era año de fiesta, y por consiguiente la tierra tenía reposo, había reposo para las personas, había bendición para todas las personas, había redención para todas las personas, o sea, la tierra pasaba por un año de descanso para luego, al año número 8, continuar produciendo. Ese año séptimo era muy importante en medio del pueblo hebreo. El 7 siempre nos habla de descanso, de reposo. Por eso, el sábado, que es el día séptimo, es día de descanso, de reposo para el pueblo hebreo conforme a la ley y bajo la dispensación de la ley. Y el día sábado representa el bautismo del Espíritu Santo y representa también el séptimo milenio, donde habrá reposo, descanso para la raza humana, donde estará establecido el reino milenial de Cristo. Con Cristo en su reino establecido aquí en la tierra, habrá reposo, habrá descanso. Así como con Cristo dentro del alma de la persona, hay reposo, hay descanso para el ser humano. Ahora, podemos ver las bendiciones tan grandes de Cristo de Melquisedec para la descendencia de Abraham. Y ahora vimos esos 7 encuentros de Melquisedec con la descendencia de Abraham, pero ya eso es historia. Y ahora, el encuentro de Melquisedec con la descendencia, con la simiente de Abraham en el día postrero, ¿en qué territorio es? La América Latina y el Caribe. Y ese misterio está bajo el séptimo sello. Ese misterio nadie lo podía descubrir a menos que no conociera el misterio del séptimo sello, porque está bajo el séptimo sello. Igual que las plagas, las copas y todas estas cosas están bajo el séptimo sello también. Por lo tanto, ese misterio tampoco puede ser conocido por las personas, excepto por el que tendrá la revelación del séptimo sello. Y ahora
el encuentro de Melquisedec con la descendencia de Abraham en el día postrero es en el territorio latinoamericano y caribeño. Cualquier persona podría decir, pero ¿con qué autoridad dice eso? Pues con la autoridad que Melquisedec, el ángel del pacto, me da para decirlo. Y ahora, el encuentro de Melquisedec con la descendencia de Abraham celestial es en la América Latina y el Caribe. Por eso la tercera etapa, dijo el reverendo William Branham, que era en un idioma desconocido para él. Por lo tanto, no era en inglés. En las etapas anteriores, las 7 etapas, hubo un idioma que fue usado en cada edad y era el idioma del mensajero. Y la tercera etapa para el día postrero es en el idioma que habla el mensajero, el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el idioma en el cual la tercera etapa estará obrando. Cristo, el ángel del pacto Melquisedec, estará obrando y ministrando en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, en el territorio latinoamericano y caribeño. Y por consiguiente a los latinoamericanos y caribeños es que les corresponde el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Así como hubo un territorio en las edades pasadas donde se cumplió cada edad. Y de cada edad, de cada territorio se extendió a otros territorios. O sea que la bendición divina en cada edad se extendía de ese territorio hacia otros territorios. Y ahora del territorio latinoamericano y caribeño se extiende hacia otros territorios. Y llegará la bendición hasta el pueblo hebreo. Hay 2 pueblos que tienen la promesa de un avivamiento. La iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero, en la edad de la piedra angular, que es la edad que se cumple en la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, el territorio del avivamiento del día postrero de la iglesia de Jesucristo es en la América Latina y el Caribe, donde los truenos emiten sus voces. Y los truenos son los que le traen el avivamiento del día postrero de la iglesia de Jesucristo, revelándole el misterio de la venida del Melquisedec, de la segunda venida de Cristo. Y luego, el segundo lugar es el pueblo hebreo, donde Dios dará un avivamiento. Para que haya un avivamiento, hay un sinnúmero de requisitos. En cada edad hubo un avivamiento, y miren lo que hubo en cada edad. Hubo un mensajero, un mensaje, un pueblo, un territorio. Hubo un idioma también en el cual fue manifestada la voz de Dios. Y hubo una manifestación de Dios, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, Melquisedec, en medio del pueblo. Vean todos los requisitos que hubo para un avivamiento. Tuvo que ser por medio de la manifestación de Dios a través de un hombre. Y ese es el mensajero correspondiente a la edad. Así es para este tiempo final. Para un avivamiento en medio de los gentiles, tiene que haber un pueblo escogido para ese avivamiento, y lo tenemos. ¿Cuál es? El pueblo latinoamericano y caribeño. Tiene que haber una edad, la edad de la piedra angular. Tiene que haber una dispensación en la cual Dios haya prometido ese avivamiento. Es la dispensación del reino en su comienzo. Tiene que haber un idioma en el cual Dios habla al pueblo. Lo tenemos también, el español. Tiene que haber un mensajero también. Ese es el ángel del Señor Jesucristo. Y es un mensajero dispensacional. Así es que, ven ustedes, todos los requisitos tienen que ser cumplidos. ¿Y ahora qué pueblo? ¿Qué otro territorio
puede decir que tiene esos requisitos? Ningún otro territorio. Por lo tanto, de la América Latina y el Caribe irá la bendición para el pueblo hebreo, sin obligar a ninguno, sin obligar al pueblo hebreo a creer. Más bien ellos serán los que dirán: este es al que nosotros estamos esperando, y esto es lo que nosotros estamos esperando. Así es que vean ustedes la bendición tan grande que Dios tiene para nosotros en la América Latina y el Caribe, para todos los latinoamericanos y caribeños. Y si alguno se ha ido a otro territorio o a otro continente, hasta allá le llega el mensaje. Porque la bendición para este tiempo final y el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham celestial en el día postrero es con los latinoamericanos y caribeños. Y aunque esto parezca ser un poquito duro para los latinoamericanos y caribeños, no es duro, sino que es bueno. Es una bendición grande para los latinoamericanos y caribeños. Vean la bendición de los latinoamericanos y caribeños, ¿dónde está? Está en Melquisedec, en su manifestación final, en el día posterior. Ahí es donde son bendecidos los latinoamericanos y caribeños para poder entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que siempre les he dicho que la América Latina y el Caribe en este tiempo final tiene la oportunidad para entrar al glorioso reino milenial de Cristo, el cual pronto va a comenzar. Está muy cerca, solamente faltan pocos años. Vean, los 3 años y medio de la gran tribulación, más lo que falta para nosotros ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Después que nosotros seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, comenzarán a contar los 3 años y medio de la gran tribulación. O sea que lo que falta es muy poco tiempo. Cuando seamos transformados, estaremos en el nuevo cuerpo aquí en la tierra todavía por 30 o 40 días. Como Cristo estuvo en la tierra por 40 días después que fue resucitado, y los santos del Antiguo Testamento que fueron resucitados con él también estuvieron por unos 40 días en la tierra apareciéndole a diferentes personas, a diferentes familiares. Así es que el lapso de tiempo que no podemos contar es el tiempo que falta de aquí a la resurrección de los muertos y transformación de nosotros los que vivimos. El resto del tiempo puede ser contado de 30 a 40 días después que seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados, y después que seamos llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero, 3 años y medio de fiesta en el cielo, aunque de gran tribulación en la tierra, y después regresaremos a la tierra para el glorioso reino milenial de Cristo. Ahora podemos ver la bendición tan grande de este encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Y a medida que van pasando los días, la bendición de Melquisedec, recuerden que cuando se encontró con Abraham, lo bendijo. Y ahora para el tiempo final es para bendecirnos a todos nosotros. Cuando se encontró con Jacob, también lo bendijo. Y de edad en edad, con el encuentro que tuvo a través del mensajero de cada edad con el pueblo, con la simiente descendencia de Abraham, bendijo a sus hijos en cada edad. Y ahora la bendición para el día posterior es para nosotros en la América Latina y el Caribe. Y nosotros, como no somos egoístas, decimos a todo el que quiera, está a la disposición de todos el mensaje de este día postrero. Y el que quiera, el que tenga sed y quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora
podemos ver este encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Y a medida que va pasando el tiempo, la bendición va aumentando. Y cuando Cristo completa el número de sus escogidos, entonces nos adoptará a todos, adoptará a su ángel mensajero, y ese será el ministerio correspondiente a este día postrero que Dios usará en toda su plenitud para las grandes maravillas y señales que están prometidas en Apocalipsis capítulo 11 y también prometidas en otros capítulos del libro del Apocalipsis y en otras profecías de los evangelios y de las cartas apostólicas y también de las profecías del Antiguo Testamento. Porque las grandes maravillas, milagros y señales están prometidos para ser manifestados bajo los ministerios de Moisés y Elías. Y cumplirán así los milagros y maravillas que fueron vistos por el reverendo William Branham en la visión de la carta. Pero ya cuando esas grandes maravillas, señales y milagros estén sucediendo, ya será un tiempo en donde Cristo habrá adoptado a su ángel y la puerta de la misericordia para entrar a la dispensación de la gracia para los gentiles se habrá cerrado. O sea que será un tiempo en donde las personas de entre los gentiles que verán lo que Dios estará haciendo, para unos no habrá oportunidad de salvación. Para los perdidos no habrá oportunidad. Para las vírgenes insensatas o fatuas, que son personas del cristianismo, la parte del cristianismo que no tenía aceite, que no tenía el nuevo nacimiento, esa tercera etapa obrará en favor de ellos. Y para la novia, eso es para las vírgenes prudentes, para traer las bendiciones que corresponden a esos días. La tercera etapa es la manifestación de Cristo en toda su plenitud, la manifestación de Melquisedec en toda su plenitud, a través de su ángel mensajero, cumpliendo esas promesas, adoptando a su ángel mensajero y usándolo en toda su plenitud. Y ese será el ministerio que, siendo adoptado en el día postrero, tendrá que ver con la iglesia del Señor Jesucristo y con el pueblo hebreo. Y todo lo que Dios hará, todo lo que Melquisedec ministrará, todo lo que el ángel del pacto ministrará en la tierra en el día postrero será por medio de ese ministerio que él tendrá en medio de su iglesia en el día postrero. Ahora hemos visto en la forma en que se encuentra Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Y cuando ya estemos transformados, entonces veremos a Jesucristo, Melquisedec, en su cuerpo teofánico y su cuerpo glorificado. ¿Por qué? Cristo nos llevará con él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y entonces lo veremos en su cuerpo glorificado. Pero antes lo estaremos viendo por medio de su ángel mensajero manifestado. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo para esa manifestación del día postrero, en donde Cristo Melquisedec estará en medio de su iglesia, encontrándose con
sus escogidos y bendiciendo a sus escogidos, bendiciendo a su iglesia en este tiempo final y dándonos la fe para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En palabras más claras será Melquisedec, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, el que estará ministrando en este tiempo final por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de su templo espiritual. Y nadie podía ministrar en ese lugar excepto el sumo sacerdote Melquisedec, por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Por eso ese ángel será un mensajero dispensacional. Y su ministerio será un ministerio en la casa de Dios, no de sacerdote, sino de sumo sacerdote. Y por consiguiente tendrá las bendiciones de Cristo, de Melquisedec, el cual a través de él estará manifestándose en las diferentes etapas del programa divino correspondiente a este tiempo final, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Vean, en la iglesia de Jesucristo, que es el templo espiritual que representa el templo que está en el cielo, es donde Melquisedec se encontraría con la simiente de Abraham en el día postrero, en el territorio latinoamericano y caribeño. Y esa es una parte muy importante, conocer el territorio para así conocer lo que estará sucediendo en ese territorio del occidente, de donde se pone el sol. Pero el sol que se pone en el oeste, luego es el mismo que sale por el este. El sol que se pone en la América Latina y el Caribe es el mismo sol que luego sale por la tierra de Israel. Hemos visto ese misterio de Melquisedec. Vean el territorio para la manifestación final entre los gentiles de Melquisedec, en donde nos da de sí mismo, nos da su palabra para que se haga carne en nosotros y podamos obtener nuestra transformación en este tiempo final. El encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y Salmo 90 verso 4. Hemos visto el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Yo les dije que todo sería sencillo. Y si quieren ver el más sencillo todo, les leería algo aquí del reverendo William Branham para que ustedes vean lo sencillo que es todo. Él dijo que si no vigilábamos, nos iba a pasar por encima. Vean, ese encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham es lo que le da a la simiente de Abraham el avivamiento de este día postrero. Y es un avivamiento no solamente para un tiempo corto, como fue en las edades, sino que es un avivamiento que durante el séptimo milenio completo lo tendremos. Y luego, por toda la eternidad.
Página 166 del libro de citas, verso 1485, dice: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo, y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. ¿De dónde? Del oeste. Y el oeste consta, ese es el continente del oeste, o sea, el continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ya en Norteamérica se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil, donde Dios visitó, donde Melquisedec visitó a su simiente, a la simiente de Abraham, según la carne, en la parte norte, en Norteamérica, en la séptima edad. Pero ahora el encuentro de Melquisedec, correspondiente al día postrero, es en la edad de la piedra angular, y es en el oeste también, o sea, es en el continente americano, pero en la parte de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, o sea, en la parte de los latinoamericanos y caribeños. Y aunque alguna parte, la parte de la República Mexicana, está pegada a Norteamérica, en esa parte también. Ahora, vean de dónde viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, del oeste. Ese era un misterio que no estaba abierto. ¿De dónde vendría ese jinete de Apocalipsis capítulo 19? ¿Dónde vendría manifestado en medio de su iglesia? Sigue diciendo: cabalgaremos esta senda otra vez. Elías exclama: cabalgaremos esta senda otra vez. Y otra vez Elías ministrando eso, es la quinta ocasión. O sea que el ministerio del quinto Elías estará manifestado nuevamente sobre la tierra, y viene acompañado con ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y viene acompañado también con el ministerio de Moisés. O sea que viene Elías, Moisés y Jesús. Son los tres grandes ministerios que estarán manifestados en la tierra. ¿Y cómo será esto? Veamos cómo será esto, ya para ir finalizando el libro de los sellos, página 399, dice, le preguntaron acerca del quinto Elías, dice: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías se reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual Elías. ¿Qué será la venida del quinto Elías? ¿Qué será la venida de uno de los dos olivos? Será la venida del espíritu ministerial de Elías en otro hombre de este tiempo en el cual nosotros vivimos. Será un hombre ungido con el Espíritu Santo, operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y lo mismo es con la venida de Moisés, con la venida del otro de los dos olivos. Será el Espíritu Santo operando el ministerio de Moisés por segunda vez en un hombre de este tiempo final. El reverendo William Branham, hablando del ministerio de Moisés, en la página 326 del libro de los sellos, dijo el último párrafo: Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Y lo que hallamos en Apocalipsis 22, verso 8 es al ángel del Señor Jesucristo. Y Moisés será la misma persona, y él será el ángel del Señor Jesucristo. Y Elías será, por quinta ocasión manifestado, el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora veamos qué será y quién será el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. En la página 277 del libro de los sellos,
En español dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco? El Espíritu Santo, o sea, el ángel del pacto, Melquisedec. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Ahora hemos visto que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es el Espíritu Santo, el ángel del pacto, Melquisedec. Y en la página 134 dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora vamos a ver cómo será que el Espíritu Santo vendrá en carne humana en el día postrero. En la página 144 del libro, 146 del libro de los sellos, nos habla el reverendo William Branham de la caída del diablo del cielo. Esto es conforme a Apocalipsis capítulo 12, que el diablo será echado del cielo y será echado a la tierra. Y cuando eso ocurra, el diablo se encarnará en un hombre, el cual es el anticristo, el hombre de pecado, el falso profeta. Y ahora vean, pero ¿qué hará el Espíritu Santo para ese tiempo? ¿Qué estará haciendo Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo? Veamos. Y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ahora ahí podemos ver 12 manifestaciones de 12 espíritus que son los que controlan todas las cosas. El espíritu del maligno, del diablo, controla el mundo. Y el Espíritu de Dios controla toda la creación y controla su iglesia. Y ahora el Espíritu Santo ha ido subiendo de edad en edad. Melquisedec, de edad en edad, el ángel del pacto, manifestado en cada ángel mensajero, va subiendo. Y ahora sube y viene encarnado en la edad de la piedra angular en un hombre. Así como estuvo manifestado en cada mensajero a través de carne humana, ahora viene en la edad de la piedra angular encarnado en un hombre, y ese tiene que ser el mensajero de la edad de la piedra angular, el ángel del Señor Jesucristo. Si encontramos ese ángel mensajero de Jesucristo, estaremos encontrando a Melquisedec, el ángel del pacto, velado y revelado en carne humana, en su ángel mensajero, en el día postrero, la edad de la piedra angular. Y ahora, ¿dónde vamos a encontrarlo? Recuerde que él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el occidente, en la América Latina y el Caribe. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Y ahora veamos página 256, donde nos habla también del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y nos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es Cristo, el Espíritu Santo, Melquisedec. Y él viene en el día postrero, manifestado en un hombre del día postrero. Y ese es el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual él viene, manifestado en el día postrero en medio de su iglesia, en el territorio latinoamericano y caribeño. Y viene hablándole a su iglesia en el idioma correspondiente a los latinoamericanos y caribeños, en el idioma principal, que es el español. Y viene dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Viene hablándole con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, o sea que viene hablándole un mensaje
dispensacional. Y por eso viene por medio de un mensajero dispensacional que es el ángel del Señor Jesucristo. En el ángel del Señor Jesucristo estará la manifestación de Cristo, el ángel del pacto, Melquisedec. En el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Así lo dijo el reverendo William Branham, que sería todo sencillo. El encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y que pronto todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo sean completados. Y pronto los muertos en Cristo sean resucitados y nosotros que vivimos seamos transformados. Y seamos luego llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, después de la manifestación plena de Dios en su iglesia. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para tener más información acerca de este tema, el cual es un tema muy importante, estén pendientes a los mensajes que se predicaron en este recorrido, entre los cuales hay algunos que hablan acerca de Melquisedec y las cosas que fueron habladas allá. Algunas han sido tocadas hoy, por ejemplo el de Costa Rica, que fue el jueves 3, este jueves pasado, se titula La trayectoria de Melquisedec. En ese también encontrarán información acerca de lo que ha sido hablado en esta tarde. Hay otros también, creo que de Guatemala, y no sé si de México también, donde se habló acerca de Melquisedec. Así es que en esos mensajes podrán obtener más información acerca de Melquisedec y su obra correspondiente a este tiempo final, en donde somos todos bendecidos por Melquisedec. Y Melquisedec es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es Jesucristo nuestro Salvador, el cual en el tiempo final estará obrando, manifestándose en medio de su iglesia, en el lugar santísimo de su templo espiritual, donde ninguna otra persona puede entrar sino Melquisedec. Pero tiene que usar un instrumento en este tiempo final, en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Melquisedec, Jesucristo nuestro Salvador, les bendiga y les guarde. En el nombre eterno del ángel del pacto, de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, este es un tema que no hay donde uno detenerse, porque miren, toda la obra de la Biblia, toda la obra que está registrada en la Biblia, quien la lleva a cabo es Melquisedec, el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Él fue el que creó los cielos y la tierra.
porque Él es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y Él es sacerdote y rey. Por eso es que nosotros somos reyes y sacerdotes, porque somos hijos nada menos que de Melquisedec. Bueno, este es un misterio también del reino de Dios, pero que está claro para todos nosotros. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y les prospere espiritualmente y materialmente también, y les use grandemente en su obra en este día postrero. Ya estamos preparándonos para el resto de las bendiciones que Melquisedec nos dará en este día postrero. O sea, estamos recibiendo bendiciones y preparando, como decimos nosotros, preparando lugar, espacio para acomodar más y más bendiciones que Él nos dará en estos días en los cuales nosotros estamos viviendo. Y con la adopción serán derramadas todas las bendiciones que faltan para los escogidos de Dios. Cuando estemos adoptados ya, entraremos a una nueva fase del programa divino. Bueno, estaré nuevamente con ustedes en estos días y estaremos el domingo próximo también en las actividades del domingo próximo, como han sido anunciadas las actividades para el próximo domingo, en donde estaré con ustedes compartiendo en ese día y esperamos grandes bendiciones de parte de Cristo. Sabemos que de un momento a otro se completa el número de los escogidos y por consiguiente sabemos que de un momento a otro los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados. Cuando ustedes me vean sin el cabello blanco, ya ustedes se darán cuenta que es que sí he sido transformado. Y cuando yo los vea a ustedes, también los que ya pues tienen canas, cuando yo los vea ya con todo su cabello y jovencitos, porque si los veo con el cabello oscuro y los veo que están representando todavía 50 o 60 años, entonces lo que diría es, se pintó el cabello. Así es que esa pues no se la podrá pasar a nadie. Así es que ya sabemos cuáles son los beneficios que vamos a obtener con la adopción. Un nuevo cuerpo, jovencito y para toda la eternidad. También los muertos en Cristo. No puede aparecerle un ancianito diciendo, ya resucité. ¿Será que ya estás por morirte? Si aparece un ancianito diciendo que ya resucitó, es que ya está por morirse y está equivocado. Pero cuando los muertos en Cristo resuciten, aunque hayan sido ancianitos, regresarán jovencitos y dirán, si era su abuelito, mira, nieto o nieta, ya resucité. Y usted dirá, o usted podrá hacerle preguntas de las cosas que usted hablaba o que usted sabe que habían sucedido, y así podrá examinar si es cierto o no. Y luego usted decir, verdaderamente, abuelito ha resucitado. Si era un creyente en Cristo, un escogido, resucitará. Y lo veremos cuando resucite. Y cuando los veamos a ellos resucitados, entonces nosotros seremos transformados. Bueno, con la bendición de Melquisedec, en este tiempo final,
y su ministerio en el día postrero, en este tiempo final, en el lugar santísimo, en su templo espiritual, todas estas cosas sucederán. Recuerden que para suceder cosas en el programa divino, tiene que Cristo, el ángel del pacto Melquisedec, estar ministrando. Bueno, Él es el que ministra las bendiciones del cielo, las trae del cielo y las materializa aquí, en la tierra. Bueno, que Melquisedec, el ángel del pacto Jesucristo, les continúe bendiciendo a todos y hasta la próxima actividad. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo nuevamente con nosotros al director de cánticos, Félix Caro, para continuar y finalizar. Pasen todos muy buenas tardes.